Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestras acostumbradas charlas empresariales todos los miércoles a las 11 de la mañana, trayendo temas de interés para cada uno de ustedes. Les recuerdo que la sesión la estamos grabando y posteriormente ustedes pueden revivir este espacio de capacitación en cada una de las aulas donde se encuentran registrados. Hoy vamos a hablar de transforma los procesos de formación con tecnología amigable. Así que tenemos un excelente invitado, quien es Juan Carlos Maecha, quien es psicólogo y formador con más de 20 años de experiencia, especializado en desarrollo del liderazgo, autocontrol, toma de decisiones y gestión del comportamiento humano en contextos sociales y organizacionales. Antes de darle la palabra a Juan Carlos para su presentación y posteriormente abrir el espacio de preguntas, sean todos bienvenidos. A Juan Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de la revista Latin Pyme, así que tienes la palabra y podemos dar inicio a este espacio de conversación. Muchas gracias, Paola, muy amable. Buen día para todos. Espero que sea un momento provechoso para todos y agradeciendo a la revista Latin Pyme la invitación que nos ha hecho para participar en esta charla. Y pues, sin más, vamos al punto, ¿verdad? Vamos a hablar hoy de algo que usualmente nos da vueltas en la cabeza como parte de organizaciones, como personas, y es la formación en una época en la que la información está a pan coger, está ahí a la mano, que la tenemos por montones. Y por eso llamé a esta charla la formación en los tiempos del algoritmo. Esta no es una pregunta que nos estemos haciendo hace una semana o un año. No, estamos haciendo esa pregunta hace más de 30 años. ¿Qué personas y qué tipo de formación vamos a necesitar en nuestras organizaciones para la época actual, para lo que llamamos el mundo contemporáneo, de la época de la tecnología, la era del algoritmo, como quiera que se le llame o como quiera que se le denomine a esta época de la humanidad? Por eso quiero hacerles al principio un par de reflexiones y tal vez cambiar un poco el foco. La charla se denomina algo así como eh, capacitación a través de tecnología amigable, pero creo que antes de hablar de los tipos de tecnología o las herramientas tecnológicas con las cuales podemos potenciar la capacitación, la formación nuestra y de otros, tenemos que hablar un poco del cómo o qué debemos formarnos, es discutir un poco ese asunto en principio. Usualmente nos fijamos en el cómo. ¿En qué estrategia usar? Si llamo a un experto que me haga un taller, si consigo a alguien que me elabore un curso, los inscribo en una universidad, en un instituto tecnológico, etcétera. Y creo que en eso se nos ha ido mucho del tiempo y mucho de recursos, desgastándonos en formar, pero no nos hemos preguntado básicamente en qué debemos formar. Y eso podría ser algo caprichosamente respondido por cada uno de nosotros, ¿cierto? Como con base en nuestra experiencia decir, debemos formarnos en tecnología, alfabetización digital, que sepa antes, que sepa Excel, que sepa Office, etcétera, que pueda responder ante estas demandas del contexto. Y eso está muy bien, pero creo que hoy en día podemos decir, y está comprobado, que las empresas los resultados que obtienen no los obtienen por falta de herramientas, sino por falta de claridad en el qué y el para qué formar a las personas. Vemos que uno tiene claro que puede contratar una empresa de formación, una escuela de capacitación, etcétera, un experto que venga a nuestra empresa o que lo haga de esta manera virtual, etcétera. Pero muchas veces no tenemos claro es en el qué debemos formar, en qué debemos capacitar a nuestra gente y a nosotros mismos en el rol que cumplamos dentro de la organización. Porque esto no tiene que ver con cargos y con jerarquías, sino tiene que ver es con el desarrollo humano, con la forma en que nos estamos formando, valga la redundancia, para responder ante las demandas, exigencias, riesgos que enfrentan nuestras compañías y nosotros dentro de esas compañías. Entonces, hay algo que es claro y comienza a ser ya una respuesta dada por muchos organismos. Esa paradoja que se crea entre qué formar y cómo hacerlo
nos pone en un punto crítico, en un punto clave. Miren, de verdad, esto ha sido analizado ya, como les digo, por más de 30 años y nunca, nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta información o tantos datos o tantas herramientas para analizar datos por millones y millones de datos en un muy corto tiempo con una síntesis maravillosa. Y sin embargo, todavía nos cuesta responder a la pregunta ahí. ¿Y en qué debemos formar a las personas? Automáticamente uno hoy en este mundo en donde todo es tecnología, donde todo el mundo habla de IA, donde básicamente el que no esté usando una herramienta de inteligencia artificial, cualquiera de las miles que ya hay, lo comenzamos a mirar como, ¿no usas IA? Upa, como si fuera alguien que estuviera por fuera del círculo de esa logia que hemos ido formando a través o a partir de la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico, etcétera. Y hoy en el mundo sí hay un consenso, no como les digo por algo caprichoso, sino por las instituciones que se encargan de estudiar la capacitación humana, la formación, el desarrollo empresarial, los resultados empresariales, las dificultades que se enfrentan a las organizaciones para lograr sus resultados, como esas barreras, esas trabas, esos problemas que enfrenta, y básicamente el Foro Económico Mundial, la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo, las entidades en los países encargadas de esto, orientan el pensamiento en formación, la necesidad de formación en un conjunto de capacidades. Y yo los he resumido en un conjunto de 10 ejes fundamentales, más que capacidades. Dentro de estos ejes hay muchas capacidades que podrían llamarse, o si quiere llamársele de una vez capacidades, competencias, habilidades del ser humano. Creo que resumimos en estas 10 ejes fundamentales el problema real y es el en qué debemos formar. Luego lo haremos sobre qué herramientas nos facilitan el formar en estas habilidades, pero creo que es importante que mencionemos que el problema real no es la tecnología. La tecnología nunca ha sido el problema. La tecnología siempre ha sido una solución. ¿Por qué les planteo eso? Porque antes, ustedes pueden ser muy jóvenes seguramente para eso, pero hace 30, 40 años, pensar que íbamos a tener la capacidad de meterle cientos y miles de datos al computador y que nos los organizara en segundos, por el orden que queramos, buscando la información, prediciendo el comportamiento, las tendencias o intereses, gustos de los seres humanos, sonaría locura. Pero hoy es una realidad y nunca ha sido un problema. El desarrollo tecnológico siempre ha estado acompañando el desarrollo humano. El problema es cuando eso comienza a invertirse, cuando el desarrollo tecnológico pareciera ir por un lado y el desarrollo humano pareciera ir por el otro. Y creo que ahí hay un gran acuerdo entre las instituciones a nivel mundial y es que debemos seguir manteniendo el desarrollo tecnológico al servicio de ese bienestar humano del cliente, bienestar humano del empleado, bienestar humano del empresario, etcétera. Entonces ahora lo que voy a tratar de hacer es, partiendo de que el problema real no es la tecnología y que hay herramientas por montones, miles si se quiere, de inteligencias artificiales, de programas de desarrollo, de programas de diseño, de marketing, donde uno solamente ya, ustedes lo han visto, pone una idea, la que quiera, y esa idea se traduce a través de esa herramienta en un video comercial o en un eje de capacitación para mi empresa. Y lo puedo hacer con personajes ficticios que parecieran reales. Muchas veces uno no nota ni la diferencia entre uno y otro, y esa es una gran preocupación, como paréntesis, frente a la inteligencia artificial. Pero hay cientos de miles de herramientas que no son el problema, ni son la traba. El problema inicial es en qué formar al ser humano de hoy para afrontar los retos que tenemos en las organizaciones, sin importar el nivel, desde gerencia general hasta el operario 1 en la máquina A o el servicio al cliente. Porque si no formamos a ese empleado, a ese colaborador o a esa persona que hace parte de la organización, en estas ejes fundamentales, son estas habilidades,
siempre la tecnología se va a convertir en un problema. Ahí sí se va a convertir en un problema. Entonces, lo que queremos proponerles es un cambio de foco. No es una charla de tecnología en donde nos hablan de, con esta herramienta muévalo acá, póngalo acá, haga clic, relacione esto con esto y le va a dar como resultado tal cosa. No, creo que simplifica demasiado el problema de la formación humana en las empresas. Creo que ir al fondo del problema y tratar de realmente afrontarlo es hablar de la persona, de las habilidades, capacidades, competencias que esa persona que trabaja con ustedes hoy día, ustedes mismos, nosotros mismos, necesitamos potenciar para poder afrontar bien, con éxito y con buenos resultados, tanto para la persona, para el cliente y para la empresa, los problemas que afrontamos, los retos que afrontamos en el mundo. Vamos a ir uno por uno de estas 10 ejes fundamentales. No voy a demorarme demasiado, además sería demasiado denso y pesado, pero vamos a hablar un poco de la definición de cada uno de esos ejes y de un par de ejemplos de cómo la IA, en este caso, que es la más asequible en este momento, la más posible, hay miles gratuitas y con un solo clic puedo crear cientos de oportunidades de capacitación. Entonces vamos a hablar de cada una de estas competencias que, como les digo, están analizadas desde las instancias internacionales que analizan el trabajo, la productividad, el desarrollo económico, como soporte real de investigación, de que no es un cuento estas 10 ejes, que realmente tienen un trasfondo del por qué son importantes. Entonces vamos a ir una por una a esas habilidades, a esos ejes o a esas competencias, como ustedes quieran denominarle. Por ejemplo, voy a quitar esto de acá para que nos deje ver, perfecto. Por ejemplo, la formación por medio de la tecnología debe estar al desarrollo humano, como les decía, empresario, empleado, cliente, siempre teniendo esa triada dentro de nuestro enfoque, dentro de nuestra meta. No es solo favorecer al cliente, entonces prestarle todo el perfecto servicio, mientras al empleado o al empresario esto los lleva a problemas. Tiene que haber un buen equilibrio entre el uso de esa tecnología para la capacitación que permita al empresario lograr los resultados, que permita al empleado desarrollarse, prestar un buen servicio, sentirse útil y lograr mejores resultados para él también como empleado, pero que al cliente le brinde el servicio prometido. Porque sin estas capacidades, la tecnología, lo que les decía, lo que hace es crear brechas y volver más frágil nuestro negocio. Podemos tener el mejor sistema de agendamiento de citas, pero cuando llegamos siempre nos encontramos con una persona, el guarda, que así tenga yo mi turno a la hora que es, no me deja pasar y no hay razón para convencerlo, no hay argumento para convencerlo. ¿Qué pasa con ese guarda y su capacitación para analizar el problema? Y muchas veces solamente es, no, a mí me dieron una orden y esa orden es no deje pasar de aquí para allá a tal forma. Entonces, puedo tener una gran capacidad tecnológica, pero si no lo acompaño de una formación humana, se me vuelve muy frágil. Porque ese crecimiento también sostenible no depende de tantos procesos. Claro, ustedes dirán, claro, si no tengo un proceso de ventas, un proceso de nómina, un proceso de recolección de recursos, etcétera, pues eso no funciona. Es cierto. Pero detrás de esos procesos hay juicio humano, hay valoración humana de cada una de las situaciones. Hasta el momento, la IA, cualquier tecnología, no ha logrado solucionar esto que tiene que ver con el juicio humano. Por ejemplo, cosas como la bondad, como la consideración de ciertas necesidades especiales para el cliente, el empleado, el empresario ante unas solicitudes. Eso, la IA contempla muy bien la efectividad, la eficacia, recortar tiempos, mejorar procesos, ahorrar esfuerzos, etc. Pero no reemplaza aún el juicio humano. Y mientras no lo haga, estas instituciones, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Foro Económico Mundial, etcétera, creen y creemos que está bien que todavía ese juicio humano sea fundamental en el proceso y en el desarrollo de cualquier empresa. También porque pues desarrollamos con este tipo de capacitaciones en estos temas personas autónomas, gente que no necesite que estemos encima, dándole orden.
como lo comentábamos con algunos colegas. Para contratar gente, pues contrato gente que sepa más que yo, porque para contratar gente que tenga yo que decirle qué hacer, pues creo que no hay una buena inversión de recursos. Necesito contratar gente autónoma, gente que no sea dependiente. Y eso sí que reduce eso que se llaman costos ocultos. También porque, pues, capacitar en estos ejes fundamentales, pues, fortalece la confianza tanto del cliente como del empleado y del empresario, es decir, de esa triada que les menciono. Poder hacer formación en estos ejes hace que confiemos más los unos en los otros. Y de eso sí que se trata cualquier tipo de desarrollo empresarial, comercial, producto y tal. Cómo confiamos los unos en los otros y cómo podemos hacer que esa confianza interna y externa se convierta en ese activo. Ustedes lo saben. Si ustedes confían en su operador de celular, no van a querer cambiarlos. Pueden llamar 10.000 veces con los bots que ahora ponen, esos robots que ahora ponen a llamar y que uno recibe llamadas cada 20 minutos de la misma empresa diciéndole, hola, somos tal, sabemos que tienes la línea con tal operador. Ese bot pueden tenerlo, pero si usted tiene confianza en esa empresa que provee sus servicios, en el colegio de sus hijos que le provee los servicios, o en el supermercado que le provee los servicios, usted no va a querer cambiar de proveedor. Entonces es fundamental formar en esto también porque fortalece confianza interna y externa. Y porque, como les decía, alinea lo que es el desarrollo económico, todos en una empresa queremos ganar, ganar, y ganar en economía, ganar en dinero, ganar en nombre para posicionarnos. Eso nos trae mejores resultados económicos. Pero a la vez tiene que ir acompañado del desarrollo humano necesario. Apenas algo que se llamaría por un escritor que habla sobre la sociedad decente, Margalit, que dice, apenas decente debería ser esto de alinear el desarrollo humano con el desarrollo económico, manteniendo los dos ejes. Entonces, por estas razones, creo que es suficiente entender que debemos hacer foco en esta formación. De la manera que lo hagamos, depende en este momento del uso que le demos a la tecnología. Pero como les dije, eso es algo secundario a la charla de hoy. Obviamente esta formación tiene que ser algo que tenga sentido y que sirva de algo estratégico para nuestra compañía. Esto no es lujo, no es moda, no es, a ver, hoy qué se me ocurre para diferenciar a mi empresa en términos de formación, como algunos años sucedió que si teníamos a los empleados o si les proveíamos desde recursos humanos unos lugares con las mejores condiciones de juegos, de distracción, de relax, entonces creíamos que eso iba a impactar directamente la productividad, las ganas de sentir y tal. Y entonces nos estrellamos contra una barrera como se estrelló el mismo Google, que veía que empleados que tenían todo esto a su alrededor, pues también veían oportunidades muy fáciles de irse porque ya otras empresas están ofreciendo, entonces había una rotación enorme. También tenemos que hacer que esta formación en estos ejes se vuelva algo estratégico, con sentido, y que tenga un objetivo particular. Que en lo que avanzamos en tecnología también nos permita avanzar en lo humano. En esa interacción se vuelve estratégica. El empleado va a querer quedarse, usted va a querer quedarse en el lugar donde trabaja, si hay un buen desarrollo como persona, si hay posibilidades de crecimiento como persona a través de formación, información que esté al alcance de la mano, que no sea muy costosa, etc. Y las herramientas tecnológicas, como lo sabemos, pues sí facilitan mucho la formación y le han reducido mucho los costos a la formación. Hablemos entonces de cada una de estas habilidades, ¿sí? En términos de cómo podemos usar la tecnología al servicio de la formación, pero partiendo de que la formación es lo fundamental. Por ejemplo, una de las primeras competencias, por no decir la primera, la fundamental, es el pensamiento y el juicio crítico y el juicio humano. A esto es a lo que usualmente le llamamos sentido común. Esto tiene un nombre rimbombante, pero realmente esto es sentido común. Y es esa capacidad de coger la información, evaluarla, incluyendo toda la información que recibimos de la IA, de la tecnología, de los expertos, etcétera, identificar en esa información dónde hay vacíos, dónde hay sesgos, dónde hay riesgos, comparar esa información, hacer equilibrio a la información
anticipar con ese pensamiento crítico y ese juicio humano cuáles podrían ser las consecuencias de esa información y tomar decisiones con base en esa información. Eso es una capacidad fundamental y es muy poco formada en nuestro contexto. Imagínese usted cuántas veces ha hecho formación en sentido común. El sentido común, ese que no es el más común de los sentidos, como dicen los expertos en eso, pero que es tan necesario para resolver problemas cotidianos dentro de nuestra organización. Hace poco viví un par de experiencias de esas que uno dice, esto es algo bizarro, esto es algo que no debería pasarnos en la era de la inteligencia artificial, de la tecnología, el mundo de la información y demás, y el mundo de las soluciones, claro está. Por ejemplo, ante una institución financiera necesitaba un recibo, tenía una fecha X para pagar, se pasó un día, un par de días, y necesitaba un recibo actualizado para no quedar con esos intereses pendientes. Hay máquinas, hay robots, hay chats. Todos ellos me respondían, puede descargar el recibo de tal parte. No lo logré descargar. Llamé, me atendieron por chat, me atendieron por teléfono, videollamada. No hubo forma de que una institución, y no hablo de una pequeña o mediana empresa, hablo de una gran empresa, diera respuesta a una cosa tan básica, porque el juicio humano no se lo permitía entender a los asesores que me pusieron a atender. Eso hoy se sale de todo nuestro marco. Un problema tan básico como ese debería ser solucionado muy fácilmente. Y eso tiene que ver con el sentido común. Y lo otro, por ejemplo, la capacitación en una empresa. Ustedes ven en empresas en las que el proceso de inducción es repetido y repetido y repetido y repetido por la misma persona o el mismo grupo de personas por montones y montones. Y estos pobres muchachos que hacen la capacitación ya no quieren muchas veces saber de esa capacitación y uno los ve ahí tratando de seguir su guión y volver a repetir lo mismo y volver a repetir lo mismo. Porque no han usado algunas herramientas de la tecnología y de la inteligencia artificial para poder hacer esas inducciones de forma práctica, que la gente la pueda tener a la mano cuando lo necesite. Sé que ustedes muchos han resuelto ya eso en sus empresas, pero son cosas básicas que siguen pasando, que seguimos afrontando en la cotidianidad. Y este pensamiento crítico es una competencia fundamental para formar. ¿Cómo podría yo formar pensamiento crítico y juicio humano a través o usando la tecnología? Porque usualmente esto se hace es con el cara a cara, la discusión personal, el debate cognitivo, que son las estrategias humanas usadas para generar pensamiento crítico y juicio humano. El debate, ¿cierto? El tipo de estrategia socrática, los dilemas, etcétera. Pues construir escenarios imaginarios, o sea, usar la imaginería como tal, son herramientas para construir o desarrollar el pensamiento crítico en las personas. ¿Cómo podemos hacerlo con las herramientas tecnológicas? La IA, cualquiera de los motores de inteligencia artificial existentes, le permiten a ustedes, por ejemplo, crear casos muy pegados a la realidad, con un solo prompt, con una sola orden. Ustedes pueden decirle, cree un caso, actúa como experto en recursos humanos, consultor tipo taratata, y crea 10 casos para presentarles a los empleados que sean reales, que se vivan en nuestra, etcétera, etcétera, etcétera. Le dan toda la orden, crean el caso y luego ponen al empleado a que desarrolle su propio caso, que dé su información, que dé su versión y luego sí lo puedo colocar a compararlo con el que la IA le desarrolle. Y en ese ejercicio de ver su respuesta con la que le genera una inteligencia artificial, encontrar vacíos en lo que él propuso, pero también sesgos en lo que la IA le explicó, le contempló. ¿Cómo podría, la IA se equivoca muchas veces, cómo podría ese empleado transformar la propuesta de la IA, mejorarla a partir de sus procesos de análisis, síntesis y solución de problemas en la realidad? Ese es un ejercicio que se puede hacer con la IA y lo haces creas los casos en 20 minutos, aplicas esto al mediodía y en una semana tienes una muy buena herramienta
o muy buena discusión sobre pensamiento crítico y juicio humano. Claro, estoy hablando de grupos o de individuos. No estoy hablando de si tenemos 1.000, 2.000 empleados en una semana vamos a tener esto, pero podríamos montar en nuestra escuela de formación los casos a partir de ahí. O hacer dilemas. Y ustedes saben lo desgastante que es para uno en recursos humanos, o como consultor, o como gerente, o como dueño de una empresa. ¿Saben qué es lo desgastante de ponerse uno a crear los casos, a redactar los casos? La IA ya me facilita todo esto, me quita la mitad del problema. Hacer simulaciones y escenarios muy problemáticos para que la persona comience a decidir y a ver los posibles caminos de solución ante una situación, o las alternativas, o los análisis que se pueda hacer tipo A, tipo B, tipo C. Y cuál consecuencia o cuál situación podría decir si hago A pasa B, si hago Y pasa X, etc. Pues hoy la IA nos está solucionando la construcción de escenarios, la construcción de casos, las puntuaciones, las formas de calificación, nos facilita mucho el trabajo en recursos humanos y en la parte formativa en general, así no depende de recursos humanos. Y puedes ponerle al participante a qué información usó de lo que le plantea la IA, qué información ignoró, cuál puede complementar. Ya con eso puedes hacer todo lo que tú quieras para desarrollar esto, pensamiento crítico y juicio humano. La segunda competencia, habilidad o eje fundamental es aprender a aprender. Ustedes ya le han escuchado, algunos hablan de desaprender. Yo, como analista del comportamiento, es decir, psicólogo, no creo que la gente desaprenda, porque lo que tú aprendes no haces mágicamente clic y lo olvidas, que sería el desaprender. Creo que dejas de usarlo y por el desuso comienza a volverse poco como apetecido para usarlo como herramienta. Entonces, aprender a aprender es también darle a esa persona las herramientas para que de forma autónoma, sin que estemos obligándolo a aprender, haga como un listado de sus necesidades de capacitación, como esas necesidades de formación, y vea cuáles son las rutinas comportamentales y cognitivas que le generan problema. Por ejemplo, cosas como aquí siempre se ha hecho así. Ese es uno de esos, ya te llamamos memes cognitivos, que se nos quedan clavados apenas entramos a una empresa y nos dicen uno, dos, tres compañeros, no, 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 déjalo así, que es que aquí siempre se hace así. Y uno puede tener mejores ideas, pero no, déjalo así, que aquí siempre se hace aquí. Tienes que desaprender ese pensamiento limitante del aquí se hace así, siempre se ha hecho aquí, y siempre ha estado así, y siempre está bien. Aprender a aprender significa que podamos analizar una forma, una explicación diferente, y la podamos interiorizar y luego ponerla en práctica. ¿Cómo podemos hacer eso a través de la inteligencia artificial o de la tecnología? Lo mismo, creamos rutas de aprendizaje personalizadas. De hecho, podemos hacer cuestionarios que evalúen las necesidades de capacitación de cada uno de los empleados personalizados. Antes era muy complejo, porque antes nos tocaba hacer 20 formas de cuestionario de evaluación o de entrevista para poder identificarlo. Hoy, cada vez que tenemos una entrevista, podemos darle las particularidades de lo que quiero en esa entrevista, que quiero escudriñar, evaluar, identificar, y ya me arroja una cantidad de alternativas para preguntar sobre esa persona, sobre ese proceso, sin dejar o dejando muy poco por fuera de lo que quiero averiguar. Entonces, podemos crear rutas de aprendizaje personalizadas. Más o menos se definen 4 o 5 rutas por el rol, para cada uno de los roles dentro de la empresa, y cada ruta incluye algunos videos, se hacen en alguna herramienta, Canva o cualquier otra. Lecturas breves se construyen y se hacen los ejercicios prácticos. Todo un paquete construido de manera muy rápida a través de comandos muy puntuales en la inteligencia artificial. El empleado puede elegir qué ruta necesita, no se le impone. Ustedes saben, cuando uno impone ciertas cosas, usualmente es de muy mal recibo, y entonces vas a lograr lo contrario, rechazo a la capacitación, que no se saque provecho, que se vea como tiempo perdido. Es mejor que tratemos de siempre identificar cuáles son las necesidades,
persuadir al mismo empleado o que él mismo entre en ese análisis crítico y en ese aprender a aprender, reconocer sus debilidades, sus necesidades de formación y ahí sí proponerle este tipo de ejercicios. Y hacer seguimiento mensual, semanal, quincenal, porque ahora incluso con cualquier motor de inteligencia artificial puedes hacer seguimiento o con cualquiera de las herramientas de Project Manager, por ejemplo. Una herramienta básica de manejo de proyectos te permite colocar la ruta para el empleado, cuál es su proyecto personal y poderle hacer seguimiento en tiempo real. Podemos hacer también ciclos cortos de aprendizaje y aplicación. Ciclos cortos es que usualmente pensamos una capacitación ya sea una vez a cada 15 días, una vez cada mes, o nos llevamos al grupo de trabajo a un evento semanal. En una semana se desarrollaba todo el contenido de la capacitación, por ejemplo, la fuerza de ventas comerciales, esto que se hace, se solía hacer, ya he visto menos, pero se sigue usando. Llevémonos a la fuerza comercial a hacer tal evento y allí vamos a llevarle a los 20 expertos y eso lo vamos a hacer en una semana o en 3 días y eso los atiborramos de información. La inteligencia artificial o el desarrollo tecnológico ya nos elimina el problema de atiborrarlos de información. Ahora podemos hacerlo parte por parte, con periodos como intervalos de tiempo que vayan permitiendo desarrollar una capacitación, una competencia como esta, por ejemplo, dar un tiempo de aplicación, de apropiación, de práctica, evaluarlo a los 15, 20 días, al mes y volver a hacer otra sesión y etcétera. Entonces podemos tener muchos escenarios y momentos de capacitación, ¿sí? Para poder hacer este tipo de capacitaciones, de formación. La tercera competencia o eje que tiene que ver con esto es la alfabetización digital y la comprensión del uso de algoritmos. O sea, antes hablábamos, esta capacitación es la que reemplaza el manejo del Office. Bueno, soy un poco grosero con el asunto. No quiero decir que reemplaza, elimina. Digamos, sube de nivel. Antes nos pedían, usted tiene que manejar Excel, Word, PowerPoint, ahora Canva, herramientas de diseño, de diagramación, de sonido, de audio, de video. Pero ahora ya no es suficiente con eso. Ahora tienes que aprender otro tipo de herramientas. Por ejemplo, cursos para manejar inteligencia artificial. Cursos de cómo darle órdenes a la inteligencia artificial. Y sí, es necesario, porque hoy la inteligencia artificial o la tecnología sabe más que nosotros, hay que reconocerlo. No podemos hacer los mismos cálculos en los segundos o minutos que lo hace un motor de inteligencia artificial. No vamos a llegar a eso. El cerebro humano es una máquina cuasi perfecta, pero no vamos a llegar a eso. Hoy en día la inteligencia artificial nos supera en todo en cuanto a almacenamiento de la información, interacción de la información, creación de información, etc. En lo que no nos supera sigue siendo eso, el juicio humano. El juicio humano que no es posible trasladarlo. Y aunque algunos apuntan a que podemos hacer todas las relaciones y las interacciones entre la información de manera tal que con los algoritmos podamos llegar a ese juicio humano, hasta el momento estamos afirmando que no es hoy en día una realidad. Y que por lo tanto formar en esto tiene que ver con darle al empleado o a la persona, darle herramientas para que comprenda cómo funcionan esas herramientas digitales, esos sistemas de automatización, y que comprenda y acepte que esos son apoyos para su decisión, pero que ese algoritmo no va a poner la cara por un error, no va a poner la cara por el resultado. ¿Va? Eso es lo fundamental en este tipo de formación y capacitación, que el empleado tenga claro y nosotros que sí, la IA nos facilitó la vida y nos ha potenciado. O sea, como muchos ya se lo han dicho a ustedes. En los últimos 20 años, 30 años, la tecnología y la ciencia se ha desarrollado más que en los últimos 1000 años. Y va a ser así cada vez más rápido. Es decir, estaremos hablando que en 10 años, en los siguientes 10 años, la tecnología y la ciencia se ha desarrollado mucho más que en los últimos 100 años. Y así cada vez va a ser más rápido. Pero no vamos a poder delegar la responsabilidad, el criterio humano, el juicio humano a la IA.
Podemos hacer ejercicios comparativos, decisión humana versus recomendación automática. Entonces, planteamos situaciones reales de trabajo, situaciones problemáticas de trabajo, y que el empleado, como lo hemos dicho antes, el empleado responda a su manera, incluso para selección. Ustedes lo hacen, ya seguramente muchos lo hacen cuando seleccionan personas, le ponen casos. Hoy el asunto es que no solamente le ponemos casos y lo comparamos con lo que yo creo que debe ser, yo como jefe, yo como recursos humanos, yo como dueño de la empresa. Hoy lo podemos hacer ese caso, la respuesta del candidato o del empleado y 10 posibles respuestas de inteligencia artificial con matices diferentes. Y todas van a enriquecer de alguna manera esa posibilidad del empleado de ver en el momento que se presenta el problema real, traer de una y otra de las estrategias o de los planteamientos hechos por él y por la IA o la tecnología, porque pueden ser otro tipo de herramientas, cómo solucionar el problema en la realidad. Sacar aspectos de coincidencia, de divergencia, y que saque sus propias conclusiones. Eso es real formación en la época del algoritmo. Cuando lo estás colocando al empleado a contrastarse con, y no necesariamente ponerlo en un reto. Yo les sugiero ser muy cuidadosos con eso. Porque obviamente la IA nos lleva mucha ventaja en la capacidad de información que tiene, en la capacidad de almacenamiento. Tú le preguntas de cualquier cosa, áreas, ciencias del comportamiento, ciencias exactas, política, no lo trae. Y eso puede ser también abrumador para el ser humano, aspecto a tener en cuenta en esta formación. No esperes que tu empleado responda a la misma cosa que una inteligencia artificial. Lo que queremos es hacer que ese empleado observe las brechas, vea las necesidades de formación, se motive a formarse para poder prestar un mejor servicio a la empresa, a él y al cliente. Una cuarta eje o habilidad, competencia, es la resolución de problemas complejos y no estructurados. Ojo con esto, usualmente hemos abordado la solución de problemas y la solución de problemas tiene unos pasos. Y esos pasos usualmente han sido los que se capacita al personal en esos pasos. Y hoy en día ya le llamábamos solución anticipada de problemas, que ya era una cosa interesantísima, porque no era solución de problemas en el momento en que explotan, como nos lo enseñaron a nosotros hace 30, 40, 20 años, sino era solución anticipada, es decir, no espere que el problema le explote en la cara, le vamos a desarrollar el criterio para que lo anticipe y lo pueda prevenir, y si no prevenir, manejar de mejor manera cuando se presente. Bien. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de estrategia de solución. Esos problemas que no tienen una solución, sino múltiples soluciones, pero a la vez porque tienen múltiples variables involucradas. Por ejemplo, teóricas, humanas, contextuales, económicas, sociales, eh, religiosas, etcétera. Entonces, evaluar esa solución de problemas a partir de su complejidad, de escenarios, lo que en IA se llamaría escenarios ambiguos. Entonces, nos permite formar al empleado con la mente o en algo que sería como abrir la mente del empleado a no ver el problema como algo unicausado y con una sola forma de solución, sino como un problema que tiene muchas causas y también tiene muchas probabilidades o oportunidades de solución, alternativas de solución. Entonces, obviamente, nuevamente, construimos problemas. Antes, como les digo, esto era un real problema. Póngase a pensar 10 problemas usted y a redactarlos sin inteligencia artificial, sin San Google, sin ninguna de las herramientas tecnológicas que se han desarrollado. Era un lío pensar los 10 problemas, darle redacción, que quedaran claros para el cliente, para la persona, que tuvieran soluciones lógicas y que no lo poncharan a uno como consultor de no, ese problema no tiene solución, etcétera, etcétera. Hoy no, hoy solamente damos una orden bien dada, estructurada, con el argumento lógico, qué quiero, cómo lo quiero, con qué alternativas, involucrar qué variables y la inteligencia lo convierte en un problema real, redactado para X tipo de población.
Se diseñan los problemas, se diseñan esos escenarios, se le pide al participante que decida con qué información, con información incompleta o con información completa, y le vamos orientando cómo está planteando las soluciones. De hecho, ustedes no se pueden hacer el ejercicio. Planteen un problema que ustedes están viviendo y planteen que ustedes mismos su solución, la forma en que abordarían el problema. Puede ser un problema económico, un problema personal, un problema con los hijos, con la pareja, con el vecino, etcétera, con la empresa. Planteen sus propias soluciones. Pero a la vez, planteenle ese problema a una inteligencia artificial y pídale la solución. Pero pídaselo con rol. Asuma el rol de un gerente general con 20 años de experiencia, formado en tales cosas, y solucione este problema. Identifique variables involucradas, personas, no sé qué. Dele toda la instrucción. Y después compare. El solo hecho de poder ver aquí en la inteligencia artificial algo que contrasta lo que usted está haciendo ya es formativo. Ya le permite ver algunas alternativas. O le permite también reconocer que tiene potencialidades en algunas áreas y que tal vez la IA, con todos los problemas que hoy también vive la IA, pues no soluciona, no alcanza a ver o no alcanza a contemplar. Podemos crear para esto de resolución de problemas un laboratorio complejo, por ejemplo, de resolución de problemas. Plantear problemas abiertos sin solución predeterminada. Los empleados se reúnen, proponen soluciones. Luego, cruzamos con IA y generamos alternativas. Y se les presenta a los empleados, se les envía sus correos. Y eso se hace automáticamente, se programa, etc. Y aquí no necesitaríamos elegir al mejor, como en ninguno de los otros ejercicios. Solamente permitirle al empleado, dentro de su formación, ver respuestas alternativas. No de un experto, sino de muchos a la vez, porque el rol que la IA puede jugar puede ser de muchos. Plantéeselo como un experto operativo A, un experto financiero B o un experto de recursos humanos Y. Y puedes ver diferentes estrategias de formación. Yo quiero que ustedes, invitarlos nuevamente a que se centren en el tema más que en la misma solución. Por lo que les dije, es necesario que cambiemos el foco. Aquí el problema no es la tecnología, está a la mano. Podemos pagar incluso, y entiendo con algunos productos que compramos o servicios que compramos, ya nos dicen, y le regalo por 3.000 pesos, por 20.000, la IA tal con su versión Plus. Es decir, la IA está ahí. La cuestión es qué vamos a hacer con esa IA y qué problemas vamos a solucionar en capacitación e formación con esa IA. Vuelvo a hacerle el énfasis en que lo que estamos solucionando es el problema del en qué formar a la gente de hoy, al empleado, al supervisor, al dueño, al asesor, al gerente, hoy, ¿en qué deberíamos formar? Un quinto eje es la autonomía y la responsabilidad. No hay nada más harto que tener que decirle a cualquier empleado todos los días, haga esto, haga lo otro, porque no toma la iniciativa, porque no se hace responsable de las cosas. Esa capacidad de trabajar sin estar con alguien vigilando y supervisando su acción. Ustedes, parte de una empresa y como personas lo saben. Quienes tenemos hijos lo sabemos, quienes hemos sido docentes lo sabemos, quienes trabajamos para unas empresas en diferentes cargos lo sabemos. Es absolutamente abrumador. Y la IA puede resolvernos esto. Podemos hacer, por ejemplo, planificaciones personales asistidas por tecnología. El empleado se le entrena cómo manejar la IA para que le haga un plan de acción durante su semana, con base en los objetivos que se ha trazado o en los pendientes que tiene. Y eso es un arreglo de 10 minutos del empleado frente al computador o en su casa y que debe traérmelo para poder hacer un seguimiento. Y esto funciona como entrenamiento. Puede usar cualquier herramienta. La agenda del celular o la agenda de su correo electrónico. Planificar y luego hacerle ver el seguimiento propio de sus actividades. En ese sentido, la IA
sí permite que podamos hacer formación del empleado en tiempo real, en muy corto tiempo, porque estos son herramientas que permiten apropiar muy fácilmente el conocimiento. Y si estamos diciéndole al empleado, hey, queremos potenciar tu habilidad de responsabilidad y autonomía, y para eso vas a usar esta herramienta de tal manera y vamos a hacerle seguimiento cada 15 días, cada 20 días, o vas a hacer el seguimiento, también hay que soltar un poco ese seguimiento, que el empleado pueda ser su propio supervisor, entre comillas, de la evaluación del avance que tiene en este tipo de competencias. Sería muy interesante poder desarrollarlo en alguna compañía. Acuerdo de resultados con seguimiento automatizado. Esta es otra estrategia para formar en autonomía y responsabilidad. Muchos de nosotros nos desgastamos mirando el reloj con la marca ahí de cuánto tiempo me lleva, el empleado llegó tarde, no llegó, se tomó 5 más minutos, En lugar de eso, podemos hacer seguimiento automático. Ya de hecho, muchas herramientas lo hacen, ¿no? Usted pone un carnet y entra y le hacen seguimiento. Incluso ya hay empresas que utilizan el que si usted deja su mouse quieto, hay una herramienta que está midiendo cuánto tiempo su mouse está quieto o cuánto tiempo su pantalla o su computador está en una página web de tal tipo, etcétera. Todo eso ya nos permite hacer evaluación y poder hacer formación al respecto de un empleado. ¿Qué queremos formar acá? Que el empleado pueda interiorizar la importancia de actuar por su propia iniciativa y bajo su propia responsabilidad y asumir la responsabilidad. No hay nada más complejo y peligroso para una empresa que aquel empleado que se la pasa buscando culpables en los otros para justificar sus faltas o sus carencias o sus ganas de no hacer las cosas. Usted sabe la importancia que tiene contratar, conseguir empleados con alta autonomía y responsabilidad. La sexta competencia es la parte socioemocional. Estamos hablando de un conjunto de competencias que no solamente son esa interacción entre los dos, sino que tenemos que ver que estamos actuando entre los dos, pero en un entorno totalmente, hoy día casi digital. Hay empleados que no se ven la cara nunca, que solo hablan a través de un computador, de un chat, de una herramienta digital. Allí hay que desarrollar herramientas de interacción muy puntuales. Cómo manejamos desacuerdos emocionales, cómo manejamos esa solidaridad, la empatía, la determinación, cómo la manejamos a través del trabajo en la época del algoritmo. ¿Bien? Podemos hacer esto, análisis guiado de interacciones reales con apoyo. Se seleccionan interacciones reales de trabajo, las formas. Ponemos a la IA que analice esto, cómo Juan Maeche está interactuando con los otros, cómo está mandando los mensajes, ¿son claros, son oportunos o son subidos de tono, son cortos, son inentendibles? Y que la IA le dé retroalimentación al propio empleado acerca de la claridad de su mensaje, la oportunidad de su mensaje, la pertinencia de su mensaje, cómo su mensaje genera conflicto, etcétera. Y que le dé retroalimentación de este tipo de mensajes genera tal tipo de problema en interacción. Podemos, ejemplo, poner a la persona a interactuar en conversaciones difíciles en entornos simulados. Asume el papel, a la IA, asume el papel de un cliente conflictivo y grosero. Y yo seré el servicio al cliente para ti en ese momento. Y comienzo a interactuar y comienzo a ver cómo la IA me responde y yo comienzo a moldear mis herramientas de manejo de conflictos. Es clave que tengamos eso bien entendido. Ética aplicada y toma de decisiones. Esto es fundamental. Ustedes saben que es difícil hablar de lo ético, que es difícil hablar de lo moral, pero eso, lo ético y lo moral, nos permite tomar decisiones responsables. Entonces yo sí tengo que capacitar a mis empleados, a la gente que está a mi alrededor, a mí mismo, en ética aplicada y en toma de decisiones. ¿Y cómo puedo usar la tecnología para eso? Aunque la tecnología no toma decisiones con base ética, me menciona los aspectos éticos que yo como humano debo tener en cuenta ante una decisión. Es decir, no me deja pasar por alto
al atender un cliente, al asumir una reunión, al poner un precio, al hacer de compras, de jefe de compras o de comercial en una empresa, me recuerda cuáles son los aspectos éticos que debo tener en cuenta. Y esto, formulado de alguna manera, puede llegarme con regularidad al empleado para que tenga presente siempre como aquellas banderas rojas de lo ético y lo moral ante los procesos. Puedo coger escenarios simulados muy reales a lo que vive mi empresa, porque esto es básicamente muy importante, y es que yo puedo personalizar lo que vive mi empresa rápidamente a través de la tecnología y la inteligencia artificial. No necesito que se demoren 15 días construyéndome los casos, rápidamente puedo construirse. Entonces, puedo colocar casos muy complejos, dilemas, situaciones muy reales en mi empresa y poner a los empleados a discutir desde lo moral y lo ético las soluciones, las alternativas, las formas de abordar esa problemática. Y luego discutir desde la inteligencia artificial qué aspectos quedaron por fuera, cuáles no fueron contemplados y cuáles son un problema cuando los asumimos de la manera en que lo propone un empleado. Eso hace parte de la formación y es formación práctica, es formación real, en tiempo muy corto y con bajo costo realmente. Esta, por ejemplo, de la revisión ética posterior a la decisión. Tomen la decisión, ejecútenla, no sé qué, propónganla. Y luego comenzar a discutir qué consecuencias trajo eso, qué problemas me sumó, qué soluciones me trajo y qué aspectos éticos o morales se quedaron por fuera, se afectaron, nos trajeron más problemas que solución, etc. ¿Ven? Siempre es tratar a través de la inteligencia artificial o de las herramientas tecnológicas cómo se compara, cómo se confronta lo que el empleado sabe y piensa y cómo actúa frente a lo que se propone como lo adecuado, lo esperado para nuestra empresa. Y esa es una ventaja de la inteligencia artificial, que puedo dárselo a la empresa, que puedo aplicarlo, personalizarlo para la empresa. Adaptabilidad y gestión del cambio continuo es algo fundamental porque también en un mundo cambiante y más cambiante cada día, hace 10 años no era muy común que uno dijera, no, es que vamos a trabajar desde casa. Pandemia nos cogió y nos obligó. Y eso nos dio la vuelta totalmente a los docentes, a la gente que formamos, a las personas formadoras. Nos cambió el chip, uno no creía que esto no era lo mismo hacer algo de este tipo virtual que hacerlo presencial. Y yo estoy haciendo algo virtual con ustedes. Esto hace 20 años, 30 años era poco pensable. Hoy en día es una realidad y en un mundo cambiante pues hay que formar a las personas para que se adapten de manera mucho más adecuada y mucho más funcional al cambio continuo. Y eso tiene que ver con cómo rompo los esquemas cognitivos frente al cambio. Y lo puedo hacer a través de escenarios cambiantes en corto tiempo. Si usted está en el momento A y la otra semana está en el momento B, plantee alternativas de respuesta suyas, no imaginarias. ¿Qué hará? ¿Usted qué hará? Vamos a hacer un cambio de empresa, de proveedores del servicio de electricidad o de sistemas de hosting. Vamos a cambiar de este modelo a este modelo. Plantee ya mismo las oportunidades y las dificultades y cómo lo vamos a afrontar. Allí le cambio el chip a la persona, le pongo algo como muy concreto. Ok, muéstreme cómo se adapta usted al cambio. Podemos hacer seguimiento a través de registro puntual de esas estrategias de cambio. ¿Qué cambio se va a dar? Y cómo voy cambiando mi trabajo, mi forma de actuar, mi interacción frente a ese cambio. Y entonces vamos formando como en el cambio A, esta persona respondió de manera ajustada, poco ajustada, muy ajustada, no ajustada, lo que sea la clasificación que le demos. Y podemos comenzar a identificar sus debilidades ante el cambio, sus problemas ante el cambio y darle herramientas para manejar el cambio de una forma mucho más adaptativa. Colaboración humano-tecnología. Esto no es muy común escucharlo porque uno colabora humano-humano, pero aquí ya estamos interactuando con tecnología. Yo me río muchas veces cómo la tecnología trata a mi esposa, por ejemplo, cómo ChatGPT o Gemini asume una función y habla de
mi esposa, Dianita. Y uno se queda sorprendido, hey, estoy hablando con una máquina, pero esa máquina conoce muchos de mis gustos porque sabe que elijo, que no elijo, está en interacción con motores de compra, está en interacción con motores académicos, entonces sabe mucho más de lo que yo sé. Esa colaboración humano-tecnología involucra un punto muy básico y es el criterio de responsabilidad humana que debe estar involucrado en esa colaboración. Yo ya le puedo colocar a mi ayudante artificial, Chat, Gemini, Copilot, cualquiera de estas, yo ya le puedo colocar tareas. Yo estoy aquí atendiendo y yo puedo haber dejado a mi analista artificial diciéndole, hey, cógeme todos estos datos de ventas del semestre y saca en cuáles segmentos y etcétera. Lo dejé trabajando. Pero ese no va a responder por los errores que yo cometa o por lo que él me sugirió y que salga mal. Aquí tiene que haber una buena interacción entre humano y tecnología para poder ser responsables con las decisiones que tomemos. Bien, podemos hacer ese mapeo de tareas, humano, tecnología y cuáles de las tareas nos involucran a los dos y ver cómo a través de un pequeño espacio de formación, pues clasificamos a esas tareas en las columnas de qué hace la tecnología, qué hace la persona y qué se debe hacer en conjunto, y luego sugerir a través de la guía como correcciones a esa. Esto no lo hace el humano, lo hace la tecnología, y al revés, esto no lo puede hacer la tecnología, lo debe hacer el humano. Y como ajustar realmente las expectativas que uno como persona, como ser humano, tiene frente a la tecnología y a las responsabilidades que le asigna. Yo no le puedo decir al grupo de trabajo, no, es que eso decía, como antes pasaba, no, eso decía el Excel, es que eso fue el resultado que dio el Excel, o en un error de presupuesto, o en una cotización. Debo asumir yo la responsabilidad, aunque lo hice en interacción con la tecnología, el humano siempre, por lo menos hasta el momento, y esperamos que así siga siendo, es el responsable de la decisión y de los resultados como tal. Apoyado en la tecnología, siempre con la palabra apoyado en la tecnología. ¿Eh? Podemos entrenar con una herramienta, puse ahí Copilot, pero puede ser cualquiera. Herramienta ChatGPT, Gemini, la que quieran, de las miles que hay. Puedo entrenar esa inteligencia artificial para que me permita ver diferentes formas de colaboración humano-tecnología y cuál se ajusta más a mi función y a mi tipo de empresa, al objetivo de mi cargo, etc. Y esto tiene que ver con la formación. Y dése cuenta que muchos de estos se lo estamos trasladando al empleado. Ya no es solamente que recursos humanos y el departamento de capacitación e información o la persona encargada de esto se ponga a crear una cantidad de cosas. Esto puede ser delegado también en el empleado, dándole la autonomía en su capacitación, en la decisión de lo que necesita capacitarse y cómo su capacitación le brinda herramientas a la empresa para mejorar. Y finalmente la capacidad de transferencia de aplicación real. Aquí no hay nada que hacer, es la práctica. Esto se traduce en práctica. ¿Cómo lo que he aprendido lo puedo llevar al trabajo real? Y aquí ya no hay tecnología puntual. Aquí ya es humano frente al problema, humano frente a la actuación cotidiana. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, como respuesta a esto que aprendí en negociación, ¿cómo puedo colocarlo en práctica y en qué escenarios? Y hágame seguimiento. Entonces, puedo crear 4, 5, 10 casos en los cuales yo pueda aplicar lo aprendido. En ejemplo, negociación, asertividad, empatía, determinación, manejo del tiempo. Y al ponerlo en concreto en 10 casos, en 10 situaciones, en 10 escenarios posibles, puedo comenzar a hacer la práctica con rigor y con guía. Porque aquí ya tengo casi el libreto. ¿Ven? Y esto podría parecer algo como muy fingido, pero se quita lo fingido cuando la persona comienza a apropiarse de esa herramienta, de cualquiera de estas 10 ejes de formación, cuando comienza a apropiarse y aplicarlo en la realidad. Y ya le comienza a dar su matiz personal, con su toque personal, con si es una persona extrovertida, introvertida, si es una persona que negocia, si es una persona que no.
que a cada uno de nosotros le da el matiz y el punto particular a lo que queremos desarrollar, a lo que queremos formar o a lo que queremos aplicar de lo aprendido. ¿Bien? Como les dije, básicamente, esta no era una charla sobre formación, sobre tecnología, era una charla sobre en qué formarnos y algunos ejemplos de cómo podemos usar la tecnología para formarnos. Ustedes son mucho más conocedores seguramente de esas herramientas y tienen en sus grupos de trabajo gente que sabe bastante. Aquí yo les quiero hacer una precisión. Uno no necesita en este momento un gurú de la tecnología, que qué bueno tenerlo, claro, pero si no se tiene en nuestras empresas, no es necesario comenzar a aplazar la capacitación porque no tengo ese experto en tecnología, en informática, en inteligencia artificial. Puedo comenzar a hacerlo con lo que tengo a la mano, siempre y cuando tenga uno la motivación para hacerlo y la convicción de que es necesario convertir esto en acción, de que puedo o debo que lo aprendido, asegurarme que lo aprendido se use. Porque si no, pues como siempre ha pasado en la historia de la humanidad, todo aquello que no se usa se vuelve disfuncional y se desaprende. Es decir, se deja de usar hasta tal momento que se vuelve como un analfabetismo funcional de la competencia y se pierde la capacitación, se pierde el dinero, el esfuerzo, el interés en la capacitación. Entonces, una vez se logran herramientas de capacitación, desarrollar capacitación en estas áreas, en estas ejes, es fundamental que se lleve a aplicar. Y obviamente ahí juega un papel también determinante la inteligencia artificial. Cómo motivamos a nuestra gente para que aplique lo aprendido, cómo hacemos seguimiento al aprendido y cómo involucramos al cliente de nuestras empresas en la evaluación de eso que nuestro empleado aprendió y está aplicando. Esta era la charla que les tenía preparada. Les reitero, mi interés como formador es más llamar la atención en el en qué que en el cómo, en qué herramientas uso, en el qué, porque es fundamental para que nuestras empresas sigan estando a la vanguardia, sigan generando los resultados que pues, se buscan cuando ustedes u otros forman empresa y que el cliente siga recibiendo el buen servicio que merece y que es el que hace que nuestras empresas se sostengan. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta o comentario, pues quedo atento a sus indicaciones. Muchas gracias, Juan. Excelente presentación. Les estoy dejando en el chat la encuesta del día de hoy, código 416. La encuesta para que por favor nos apoyen con su participación activa. Bueno, entonces nos han llegado algunas preguntas. Gestión humana, Interbel SAS. Nos dice, ¿cuáles estrategias podemos implementar para llegar con la IA al personal operativo en las empresas de producción? Ellos no tienen acceso en su trabajo a computadores y no usan sus celulares para trabajar. ¿Cómo hacemos ahí? Genial. Pero yo sí puedo conectar un computador, ¿sí? A un proyector y sin necesidad de que ellos estén operando hay algo que se llama aprendizaje social o aprendizaje por observación. Sin necesidad de que ellos estén operando, que sería lo óptimo, que ellos estuvieran operando, sí podría ser una buena herramienta de que ellos vean que existe y que como son operarios, muchas veces los distanciamos por eso mismo, no, pero no hay computadores para tantos y pues usted tal vez no tiene la facilidad, el tiempo, etcétera, pero sí puedo de formarles, de moldearles el uso de esas herramientas y tal vez a ellos resumirles el ejercicio, hacérselo más vívido. Lo creo para ellos, en la IA, y se lo aplico un poco en lo que llamaríamos papel y lápiz en su realidad, pero que vean de dónde se construyó, va abriéndoles el panorama y va motivándolos. Ustedes lo saben, uno se conecta con alguna IA y ya no hay forma de que se suelte. De hecho, hoy día ustedes se dan cuenta que eso parece, que el mundo hoy parece como una de esas grupos de recuperación de adictos, porque uno dice siempre, ¿y ya usas qué IA? Y el otro, no, no uso qué IA, y todo lo mira como, o no, oh, estás por fuera del grupo, perdóname, te ayudaremos a encontrar tu camino, cosas de esas. Bueno, encuesta 416. Tenemos varios comentarios con relación a la información que recibieron hoy.
No veo más preguntas en el chat. Les recuerdo que la sesión se estuvo grabando y posteriormente ustedes pueden acceder a cada una de las aulas para revivir este espacio de capacitación. A Juan, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para la revista Latin Pyme. Tuvimos más de 150 personas conectadas hablando de este interesante tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti por la invitación y quedamos atentos a lo que ustedes necesiten en cada una de sus empresas. Buen día. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias a todos ustedes también, nuestros participantes, quienes hacen posible también estos espacios de conversación con este tema tan importante que abordamos el día de hoy. Los espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Un agradecimiento también especial a nuestros aliados estratégicos, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, ACH Colombia, Protección, Azopagos y Fundación Comeva. Feliz tarde para todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.